nuestra hermana Arianli con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un placer estar aquí. Le doy gracias al Señor por la oportunidad. Yo quisiera, si nada se lo impide, que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Y el versículo que vamos a estar leyendo se encuentra en Romanos 8, del 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. El tema bajo el cual voy a estar hablando esta noche se titula Confiemos, Dios es fiel. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Romanos 8, 35 dice así. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del poder del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Dios Todopoderoso, de poder predicar tu palabra, de poder estar aquí en tu casa, Padre Celestial. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, a través de mí, Padre Celestial, que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas, que tú puedas, Señor, permitir que esta palabra se pueda quedar en los corazones y que la podamos poner por obra, Padre Celestial, que tú obres en nosotros, Dios, y que tú sigas, Señor, desarrollándonos, Señor, ayudándonos, Señor, a crecer en ti, ayudándonos, Padre Celestial, sobre todas las cosas, a confiar en ti, Dios Todopoderoso, porque tú eres fiel. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En la lectura que estuvimos leyendo hace un momento, nos podemos dar cuenta que aquí está Pablo hablando y vemos a un Pablo confiado, vemos a un Pablo seguro de quién era Dios. Vemos a un Pablo que estaba firme en su creencia. Él conocía a Dios y estaba seguro que no había nada en este mundo que pudiera separarnos del amor de Dios. Entonces, yo quiero leerle una pequeña historia que dice así. Se llama El hijo confió en la voz de su padre. Estaba ardiendo una casa. Todos se habían salvado excepto un niño, quien se encontraba en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y humo, y no había salida sino por la ventana. «Papá, papá, ¿cómo escaparé?», gritaba el niño. «Aquí estoy», gritaba el padre. «Déjate caer, te recibiré en mis brazos. Tírate, Carlitos, yo te recibiré». «Suéltate, déjate caer», gritaba el padre. «No puedo verte, papá», gritaba el niño. «Pero yo sí te veo, aquí estoy, ten confianza, suéltate que yo te salvaré», decía su padre. «Tengo miedo de caer», decía el niño. «Suéltate, tírate», gritaban otras voces. «Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo». Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. A los pocos instantes se halló a salvo en los brazos de su padre. Vuelvo y leo el párrafo final. Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. A los pocos instantes se halló salvo
en los brazos de su padre. Mientras estuve leyendo esa historia, meditaba que probablemente si hubiese sido una persona que el niño no conociera, una persona que no era de su confianza, quizás hubiera perecido en ese lugar, porque a él no poder ver nada, solamente una persona de su confianza iba a poderlo motivar a él saltar desde lo alto. Entonces, básicamente me llamó mucho eso la atención de que realmente nuestra confianza usualmente se enfoca en las personas que conocemos, porque si alguien extraño se nos acerca, usualmente desconfiamos de él hasta que aprendemos a conocerlo. ¿Qué significa la palabra confianza? De acuerdo al diccionario de la Real Lengua Española, confianza es la esperanza y firmeza que se tiene a alguien o a algo. Eso lo vemos aquí. El niño estaba asustado, tenía temor, pero recordó quién era su padre, confió en él y se lanzó y por eso se salvó. También la confianza en otro ámbito puede significar seguridad que alguien tiene en sí mismo. Entonces, hay diferentes definiciones de confianza. Yo voy a estar tratando bajo el tema, como les dije, de confiemos, Dios es fiel, y quiero tocar 3 puntos importantes. El primer punto es por qué debemos de confiar en Dios. El segundo punto son los resultados o los beneficios de confiar en Dios. Y el tercer punto sería la confianza en sí mismo o en nosotros mismos. Entonces, para comenzar, ¿por qué debemos confiar en Dios? Hay muchas razones por las cuales debemos de confiar en Dios, pero quiero enfocarme en una en particular que creo que va de la mano con las demás razones. Y esta es que debemos de confiar en Dios porque Él es fiel. Como le estuve diciendo anteriormente, nosotros usualmente confiamos en quienes conocemos, en quienes se han ganado nuestra confianza con el tiempo. No confiamos en una persona que apenas acabamos de conocer, usualmente. Entonces, como les digo, debemos de confiar en Dios por muchas razones, pero sobre todo porque Él es fiel. Y la palabra fiel o el adjetivo fiel que describe a una persona quiere decir que guarda fe y es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en Él. Vuelvo y repito, una persona fiel es aquella que guarda fe o es constante en sus afectos, en sus sentimientos, en el cumplimiento de sus obligaciones, o sea, es una persona responsable y no defrauda la confianza depositada en Él. Entonces, creo que eso describe bastante bien a Dios. La fidelidad de Dios es la lealtad de Dios y la consistencia de ser fiel a su nombre y a su carácter. Y eso lo podemos ver a través de toda la palabra de Dios. Dios es un Dios fiel a su palabra y es parte de su naturaleza. Entonces, la fidelidad de Dios es parte integral de Él, de su naturaleza, como les dije. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:13, que dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negar quién es. O sea, que la fidelidad de Dios, como dije, es parte de su naturaleza y también la fidelidad de Dios es constante. La fidelidad de Dios no cambia por la infidelidad humana. Si Dios prometió algo, ya sea que te da una promesa sin o con condiciones, Él la va a cumplir. Cuando me refiero a sin o con condiciones, quiero decir que, por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le prometió que le iba a dar una gran descendencia y no había ninguna condición. Abraham y Sara en un momento se desesperaron y él tuvo un hijo
con una de las mujeres que estaban con ellos, y Dios como quiera cumplió la promesa que le había dado. Y cuando me refiero a la parte de condición, quiere decir cuando Dios dice en la Biblia, si ustedes obedecen, va a pasar esto, pero si desobedecen, va a pasar lo otro. Entonces, a eso me refiero de que Él es constante en sus promesas, sean con condición o sin condición. La fidelidad de Dios se conoce a través de las promesas cumplidas. Y hemos estado viendo, lo que hemos estado participando en la historia, hemos estado viendo cómo Dios prometía algo al pueblo de Israel y lo cumplía. Dentro de esas promesas está, como ya mencioné, la que le hizo a Abraham de darle una gran descendencia. También está la de la tierra prometida, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por todo el desierto. También está la venida de Cristo, la resurrección de Cristo y la promesa del Espíritu Santo. Y creo que en este momento una de las más importantes es la promesa de la segunda venida de Cristo, que creemos que así mismo como Él ha cumplido a través de los tiempos con cada una de las promesas que ha hecho, también esa se cumplirá y estamos expectantes de ese momento. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice, esta parte es cuando Salomón estaba dándole gracias a Dios por permitirle construir el templo a Dios. Entonces Salomón decía, alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni a una sola de todas las promesas maravillosas que hizo mediante de su siervo Moisés. Él estaba dando testimonio que cada una de las palabras que le había dado a Moisés y que le había dado a los siervos que habían existido antes que él, Dios había sido fiel y las había cumplido. Entonces eso nos debe motivar a nosotros a creer que así como Dios cumplió en el Antiguo Testamento y a través de toda la palabra de Dios, así cada una de las cosas que Él nos ha prometido a nosotros, Él las va a cumplir. Así que les exhorto a que se decidan, o que mejor dicho nos decidamos a experimentar la fidelidad de Dios confiando en Él, o sea, mediante su confianza, que podamos experimentar su fidelidad, que podamos comprobar qué tan fiel es Él a través de nosotros darle nuestra confianza. El segundo punto, como les dije, que iba a tocar son los resultados de confiar en Dios. Y el primero de ellos es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que nos llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán en una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, esta era una oración que Pablo hacía. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza mediante el poder del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que podemos experimentar cuando confiamos en Dios es paz. Paz porque nos sentimos tranquilos de que Él tiene el control de todo y de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, son una de las evidencias que nosotros podemos, o de los beneficios que podemos obtener al confiar en Él. Hay que recordar que al confiar en Dios, nosotros somos los que estamos siendo beneficiados, porque mediante la confianza en Él crecemos espiritualmente y yo diría que en todas las facetas de la vida, porque la confianza de Dios va ligada a la dependencia de Él y realmente cuando lo dejamos a Él actuar y nos ponemos nosotros a un lado, las cosas son diferentes.
Otro de los beneficios de confiar en Dios es que eso trae seguridad y protección del peligro. Y eso lo podemos ver en Salmos 125:1, que dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. O sea que aquí nos dicen que la confianza en Dios nos brinda seguridad y que permaneceremos para siempre. No importando las cosas que se puedan levantar, podremos sobrepasarlas. Otra de los beneficios es la prosperidad. Y antes de leerlo, quiero decir que no es una prosperidad exactamente material, es una prosperidad integral, es una prosperidad que abarca todas las esferas de una persona, como pueden ser lo espiritual, lo material, básicamente en general. Es una persona que llega a ser fructífero, que no solamente tiene para sí mismo, sino que puede dar y que puede bendecir a las demás personas porque da fruto. Y eso lo encontramos en Jeremías 17, del 7 al 8, que dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados a la ribera de un río con raíces, que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequías. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Esos árboles están seguros porque están cimentados en Él. Su confianza, su fe, todo lo que los representa a ellos está totalmente dependiendo del Señor, y eso los hace dar frutos, eso los hace producir, eso los hace ser de bendición. Y a eso me refiero cuando hablo de que la confianza en Dios produce prosperidad. Y también dentro de esa prosperidad está que con nuestras experiencias dentro del caminar en esta tierra y de confiar en Dios, podemos bendecir a los demás con la sabiduría que Dios nos permite obtener, y también podemos ayudar a los otros a crecer a través de nuestro testimonio. Otra, y esta es la última de los beneficios que yo toqué, es la fortaleza. Y está el versículo que María Fernanda estuvo leyendo en Isaías, de cuando dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que permanecen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, también es importante recordar que cuando confiamos en Él, somos fortalecidos en Él, porque a pesar de las circunstancias que se puedan presentar, nuestra confianza está en Él, y como Él es un Dios fiel, y así nosotros los vemos, entonces somos fortalecidos y encontramos paz, encontramos seguridad, encontramos todo lo que necesitamos en Él, porque confiamos en Él. Pero, aún sabiendo todo esto, que yo sé que la mayoría de nosotros sabemos todas estas cosas porque la hemos experimentado en algún punto de nuestra vida, muchas veces lo olvidamos. Lo que revela que en nosotros hay falta de confianza en Dios, y probablemente también haya falta de fe en nosotros, porque si hay una falta de confianza es porque algo no está bien. Nosotros desconfiamos de aquella persona en quien no creemos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que si hay desconfianza en Dios, es porque también pudiera ser que haya falta de fe en nosotros. Entonces, eso quiere decir que si no confiamos en Dios, estamos desconfiando de Él. Y Dios trajo en mi corazón mientras escribía esto, que hay una pregunta que nosotros debemos hacernos, y es una pregunta un poco fuerte, y es que ¿cómo le servimos a un Dios del cual desconfiamos? Digo desconfiamos porque si no estamos confiando en Él, como dije hace un segundo, estamos desconfiando en Él. Entonces debemos de pensar
en esos momentos en el que dudamos de que Dios pueda hacer algo, de que Dios pueda cambiar las circunstancias con algún problema que estemos pasando en el colegio, en el trabajo, con alguna situación con nuestro familiar, con algún problema de salud, entonces estamos desconfiando en Él. Y si es así, entonces tenemos que revisar qué es lo que está pasando, porque algo no está bien. Yo sé que aplicar la confianza en Dios es algo que no es tarea fácil, porque cuando el enemigo ataca cosas muy personales de nosotros o cuando toca áreas en nuestra vida que son muy sensibles, nosotros a veces nos enfocamos mucho en eso y dudamos del Señor, olvidamos lo fiel que Él ha sido y lo bueno que ha sido con nosotros. Yo no soy la excepción. Entonces, por eso quiero contarle un pequeño testimonio. Yo he estado hace mucho tiempo aplicando para entrar a mi niña en un daycare, en un lugar que la puedan cuidar. Entonces, he estado haciendo todas las diligencias que he podido humanamente hablando. La semana pasada yo llamo a la persona con la que he estado trabajando en ese proceso para preguntarle cómo iba todo. Y ella me dice que una de las informaciones que yo le di me iba a causar que quizás me iba a afectar en la aprobación de la aplicación. Entonces yo le dije que esa información no era correcta, que yo en ningún momento le había dicho eso. Entonces le dije que yo tenía la prueba, que si ella quería yo podía llevarle la prueba. Resulta que ya yo estaba estudiando para este tema de la confianza en Dios. Y cuando yo iba saliendo de mi casa, me acuerdo que recordé esa palabra, de la palabra confianza, y tuve que entregarle el control, como yo digo, al Señor otra vez, porque yo me lo llevé, Señor, esto es mío. Entonces después, confianza, toma, Señor. Entonces se lo entregué otra vez y le dije, bueno, Señor, tú sabes que realmente yo necesito, o quiero, mejor dicho, que de lo mío entre a la escuela y también lo necesito para yo poder estudiar. Pero tú eres el que sabe, realmente tu propósito es perfecto y si tú entiendes que no es el momento, pues tengo que recibir paz y tengo que confiar en ti. Entonces, hasta el momento estoy tranquila, gracias a Dios, confiando y esperando la respuesta. Ya pude recibir paz y espero mantener esa paz. Y básicamente fue de mucha edificación para mí poder estudiar estas cosas y que Dios tratara conmigo y poderlas poner en práctica también, porque eso es lo rico de la palabra, que no simplemente se queda en, yo aprendí que si tú le eres fiel a Dios, Él va a ser fiel a ti, sino que es algo que se pone en ejercicio, es algo que tú tienes que ejercitar, que tú tienes que practicar para que pueda volverse vida en ti. Entonces, pude vivir esa experiencia y realmente han sido muchas las cosas en las que yo he tenido que confiar en Dios. Bueno, en todos nosotros tenemos que confiar en Dios, pero me refiero en las que yo he visto y he entendido a través de los procesos que es Dios permitiéndolo para que yo pueda depositar mi completa confianza en Él. Y más adelante le voy a explicar un poquito más sobre el tema, porque básicamente yo soy una persona muy independiente y a veces tengo problemas con el Señor por esta parte. Sí. Entonces, el tercer punto es la confianza en sí mismo. Como estuvimos tocando anteriormente, si no confiamos en Dios es porque estamos desconfiando de Él. Y probablemente, si no estamos confiando en Él, quiere decir
que o estamos confiando en alguien más o estamos confiando en nosotros mismos. Entonces, la confianza en sí mismo viene siendo un estado de autoconfianza, valga la redundancia, con respecto al estatus o a la habilidad de una persona, y es a menudo fundamentada en logros humanos alcanzados. O sea, que yo confío en mis conocimientos, en mis estudios académicos, en mis esfuerzos al trabajar y producir dinero, y mi confianza, mi seguridad, mi paz está radicada en ese lugar, en esas cosas. A eso se refiere la confianza en sí mismo. Proverbios 3:5, que David también tocó parte de esa palabra, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Aquí nos está hablando claro de que la confianza en sí mismo, cuando se trata de quitar al Señor y ponernos nosotros, está mal. O sea, es algo que es un pecado. Porque si bien es cierto que confiar en nosotros mismos con respecto a confiar en lo que Dios ha depositado en nosotros, a los dones que Dios nos ha dado, a quienes nos ha hecho como seres humanos, es importante. También es cierto que todo lo que nosotros tenemos y obtendremos en el futuro, se lo debemos a Él. Y que Él fue el que nos creó y estamos creados para adorar y glorificar su nombre. Entonces, Él es el que merece toda la adoración y toda la alabanza, y a Él es que tenemos que confiarle todas las cosas. Una parte que me tocó mucho mientras estudiaba fue la historia de Sansón y Dalila. Y un versículo en particular de esa historia es el Jueces 16:20, que dice: entonces ella gritó, esta era Dalila: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando de repente Sansón pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Vuelvo y digo, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Yo entiendo que casi todos aquí conocemos quién fue Sansón, y que era un hombre con una gran fuerza dada por Dios. Dalila era una mujer de la que él se enamoró y a la que le pagaron para que les contara el secreto de la fuerza de Salomón. Y ella, Sansón. Antes de este momento que leemos aquí, le había insistido 3 veces para que él le contara el poder de su fuerza, hasta que él al final accedió y le dijo dónde estaba el poder de su fuerza, que era en su cabellera. Y eso hizo que ellos pudieran capturarlos, porque él le reveló el secreto a ella. Y lo que más me tocó fue cuando dice que Sansón no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado por lo que él había hecho. O sea, porque él sabía que eso él debía de mantenerlo para él, y no debió de haberle dicho a Dalila el secreto de su fuerza. Entonces me tocó mucho que Dios abandonó a Sansón por su desobediencia. Entonces, si bien es cierto que la Biblia nos exhorta a confiar en Dios, realmente no es tarea fácil. Como seres humanos estamos acostumbrados a ser independientes, como le estuve diciendo anteriormente. Nos gusta hacer las cosas como queremos, cuando queremos y de la forma que la queremos. Entonces, cuando somos personas independientes, que nos valemos por sí solas, tendemos a tener cierto problema alineándonos
al plan de Dios, porque en Dios hay que depositar todo, o sea, hay que dejarlo todo delante de Él para que Él sea el que obre en nosotros. Entonces, cuando es así, resulta bastante difícil. Y yo considero estar en la primera fila en ese sentido, porque como le estuve diciendo, me considero una persona independiente y entonces a veces he tenido que aprender que las cosas no siempre tienen que ser como yo quiero y cuando yo quiero, sino que suceden de la manera que Dios quiere y en el momento que Él quiere. Entonces, es algo que la confianza en Dios lo va ejercitando cada día. Mientras más nos vamos ejercitando en confiar en Él, más esa parte de nosotros va menguando y realmente es un poco poco inteligente de nuestra parte quererlo hacer todo por sí solos, porque realmente si nos damos cuenta, Dios se las sabe todas. Él lo conoce todo y Él obviamente sabe más que nosotros porque Él puede ver el pasado, Él puede ver el futuro, Él puede ver el presente, Él puede escudriñar las intenciones del corazón de las personas. Entonces, nosotros no podemos hacer nada de eso. Entonces, aunque cuesta, aunque es difícil, yo lo sé, confiar en el Señor es un beneficio que realmente trae es algo que trae muchas bendiciones a nuestra vida y es algo que puede salvarnos, puede ahorrarnos tiempo, puede permitirnos llegar al propósito y al plan de Dios mucho más rápido. Porque si nosotros hacemos las cosas como Dios las dice, pues entonces vamos en el camino correcto. Pero si nos desviamos, entonces tenemos que otra vez redireccionarnos hasta poder cumplir con su voluntad. Entonces, cuando confiamos en Él, ahorramos tiempo y cumplimos con su plan y su propósito a cabalidad y somos bendecidos realmente, somos muy beneficiados cuando podemos depender y confiar plenamente en Dios. Confiar en Dios no quiere decir que nosotros no vayamos a hacer planes, no quiere decir que nosotros no vayamos a tener sueños, no quiere decir que nosotros vayamos a sentarnos en una silla a esperar, déjame ver qué Dios va a querer que pase. No, la confianza en Dios quiere decir que debemos presentar nuestros planes a Dios y dejarlo obrar. Debemos obedecerle cuando nos diga que actuemos o debemos esperar cuando Él nos diga que debemos hacerlo. Me gusta mucho que realmente Dios es un Dios que no se mueve por nuestros sentimientos, que no se mueve por que, bueno, Dios, yo quiero eso, como a veces los padres por agradar al niño cuando sabemos que no le conviene algo, puede ser que a veces por complacerlo caigamos en darle ciertas cosas, pero Dios no es así. Dios, si sabe que no nos conviene una cosa, por más que nosotros brinquemos, por más que nosotros pataleemos, Él no nos va a dar, porque Él sabe que no nos conviene. Entonces, me gusta en ese sentido esa característica de Dios, que Él no se mueve de acuerdo a nuestras palabras bonitas, de acuerdo a nuestras buenas intenciones, sino que Él se mueve de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a lo que Él entiende que realmente tenemos necesidad. O sea que con gritos, con pataleos, no vamos a poder cambiar lo que ya Él tiene predestinado para nosotros. Básicamente, para concluir, yo definiría la confianza en Dios como una completa dependencia y seguridad en Él y en sus promesas, no importando las circunstancias que puedan presentarse. Es una completa rendición
a lo que es su propósito para con nosotros. Su fidelidad, la fidelidad de Dios, que es más grande de lo que muchas veces nosotros nos detenemos a pensar, debería de motivarnos a confiar más en Él. Porque como he estado diciendo a través de lo que he hablado, usualmente nosotros confiamos en aquel que ha mostrado ser fiel, en aquella persona que nosotros comenzamos conociendo y después le contamos quizá algo y vimos que esa persona era una persona que guardaba esos secretos. Entonces, esa persona va adquiriendo confianza para con nosotros y nosotros confiamos en él. Es alguien que se gana nuestra confianza, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Entonces, recordamos que si estamos confiando en Dios, que si no estamos confiando en Dios, como dije, estamos desconfiando en Él. Y creo que aparte de la falta de fe, tiene mucho que ver con nuestra relación con Él. Porque, por ejemplo, en el caso de mi esposo, yo no comencé a confiar en él, inmediatamente lo conocí. Yo primero comencé a tratarlo, comencé a ver el tipo de persona que él era y a través del tiempo y de las conversaciones que tenía con él y de que lo iba conociendo, pues pude experimentar que era una persona en la cual se podía confiar y pude comenzar a confiar en Él. Entonces, muchas veces nuestra falta de confianza en Dios puede reflejar falta de comunicación con Él, falta de conocer su palabra, de conocerlo a Él. Porque si realmente lo conociéramos, si realmente experimentáramos lo que Él es, pudiéramos confiar de una forma constante en Él. Entonces, confiar en Dios no es fácil, sobre todo cuando las circunstancias son adversas, pero es la mejor decisión y si lo hacemos, lo más beneficiados seremos nosotros. Así que, joven, te invito a que pongas en Dios tu confianza, de que deposites en Él tu futuro, tus deseos, tus planes, las cosas que tú quieres hacer en un futuro y permitas que sea Él el que dirija tu vida, permitas que sea Él el que trabaje con tu carácter, que trabaje las cosas que quiere Él trabajar en ti y que pueda Él obrar en ti y verás la gloria de Dios y podrás ser bendecido y ser de bendición para los demás, porque la confianza en Dios es realmente algo que sobrepasa nuestro entendimiento y que es algo que podemos desarrollar con el tiempo y con la relación que tengamos con el Señor. Muchas gracias y hasta aquí mi parte. Dios le bendiga. La red ahora está más cerca de ti. Desde ahora, estés donde estés, te sentirás más cerca de nosotros. La Iglesia Cristiana La Roca Eterna te invita a conocer nuestra nueva aplicación móvil. A través de ella podrás recibir nuestros sermones, devocionales, lecturas diarias y mucho más. Además, conocerás nuestra agenda de actividades y te mantendremos informados sobre nuestro ministerio. Esta es tu oportunidad. Descárgala hoy y comparte esta bendición con tus familiares y amigos. Bienvenido seas a la familia de la red. App disponible totalmente gratis en Google Play y App Store.